La paz del Señor, amados hermanos, es de sumo gozo continuar con nuestra serie Conociendo a Jesús a través de los salmos. Venimos de un salmo maravilloso, el Salmo 16, donde el Señor nos enseñaba a través de este salmo que Él instruye a nuestro corazón mientras nuestra alma reposa y que es hermosa la heredad que nos ha tocado. Y fue un salmo donde lo disfruté muchísimo porque tuve la compañía de nuestra hermana Keren, que nos bendijo al acompañarnos en esta serie. Así que le damos las gracias porque aparte del devocional que hicimos, lo acompañamos de una sesión de preguntas y respuestas que está siendo de mucha edificación para todos nosotros y a aquellos que han formado parte de escuchar estas preguntas y respuestas. Por la gracia de Dios, llegamos ya al Salmo 17 y me siento más que agradecido con el Señor, aunque no ha sido una semana fácil en cuanto a mi salud. Dios nos da las fuerzas para poder preparar este devocional para aquellos que lo escuchen. Y he titulado, amados hermanos, esta palabra, este devocional para este vídeo, Satisfechos en Cristo. Y he dejado como texto base para este devocional el versículo 15 del Salmo 17. En cuanto a mí, en justicia, contemplaré tu rostro. Al despertarme me saciaré cuando contemple tu semblante. Vamos a orar. Padre, ciertamente, Señor, te quiero dar las gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por permitirme, Señor, aún en mis debilidades, llegar hasta aquí, Señor. Llegar hasta el Salmo 17 y por permitirme seguirte conociendo a ti, oh Dios, a través de los salmos, conocer a tu Hijo amado Jesucristo, en el cual habita nuestra esperanza, habita nuestra confianza, descansa nuestra comunión. Y solo puedo alabarte, puedo bendecirte porque te has mostrado fiel, Señor. Me has dado la fuerza, Señor, y te pido que me ayudes en mi fragilidad humana, que traigas a mi corazón, a mi conciencia, tu palabra para que pueda ser transmitida con temor, con gozo, pero sobre todo que me permitas exponer tu mensaje de una manera expositiva, dejando que el texto se interprete a sí mismo. Guíanos a través de tu Espíritu Santo para que juntamente con los hermanos y amigos que veremos este devocional podamos todos ser edificados para alabanza y gloria de tu nombre. Te lo pido, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Satisfechos en Cristo. ¿Por qué este nombre? Satisfechos en Cristo. ¿Por qué poner el título a este devocional en nuestro Salmo 17? Porque el mundo puede ofrecernos muchísimas cosas. El mundo podrá ofrecernos vanidades, placeres, pero nuestra única satisfacción, amados hermanos, la encontraremos en nuestro amado Jesucristo. Y es que el salmista, a través de este salmo, él expone su confianza en Dios, sabiendo que su causa es justa y que Dios lo examina con perfecta justicia. En este salmo él expresa y afirma su integridad y reconoce de alguna manera que Dios prueba su corazón. Y es que todos los seres humanos, hermanos, de alguna manera buscamos satisfacción, algunos en el dinero, otros en el placer, en riquezas o en otras formas de fama o de poder, o incluso a través de las redes sociales. Queremos buscar fama, queremos buscar elogios. Sin embargo, nos daremos cuenta de que esto al final no llena el corazón. Es una alegría pasajera, pero al final volvemos a quedar vacíos porque nos damos cuenta de que la única satisfacción la encontraremos siempre en Cristo Jesús. Por eso el Salmo 17 nos enseña que la verdadera satisfacción no está en las vanidades o en los placeres de este mundo, sino en Dios mismo revelado a través de Cristo Jesús. Yo quiero dejarte una primera pregunta. ¿Buscas satisfacción en lo terrenal? ¿Realmente has encontrado algo, sea en tu trabajo, sea en tu familia, con tus hijos, con tus amigos, con tu emprendimiento, con lo que tú haces? ¿Realmente has encontrado satisfacción en Cristo o aún satisfacción, perdón, en el mundo terrenal lo que te ofrece?
o has experimentado ese vacío que por mucho que hagas, algo está faltando en tu corazón. Por eso yo te invito que vengas a Cristo y hallarás seguridad plena, plena en Jesucristo nuestro Señor. San Agustín nos dejó una frase que a mi parecer realmente es muy hermosa y me hizo reflexionar mucho. Él decía, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descansemos en ti. O sea, de alguna manera Él nos está diciendo que nuestro corazón estará inquieto hasta que encontremos descanso en Él, o no estará inquieto más bien hasta que encontremos descanso en Él, porque Él nos hizo para Él, para la alabanza de su gloria, para glorificar el nombre de Cristo. Dicho esto, como introducción, pasaremos al punto número 1, que he considerado 3 puntos importantes para este Salmo 17. Y el primer punto sería, amados hermanos, el justo que ora al Padre. Y para eso nos vamos a centrar en los primeros 5 versículos de nuestro Salmo 17. Y dice la palabra del Señor: Oye, oh Señor, una causa justa, atiende a mi clamor, presta oído a mi oración, que no es de labios engañosos. Que de tu presencia venga mi vindicación, que tus ojos vean lo que es justo. El versículo 3 a mí me llama mucho la atención. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, le dice el salmista, y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque. En el versículo 4, en cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de los caminos de los violentos. Mis pasos, decía el salmista, se han mantenido firmes en tus sendas y no han resbalado mis pies. David pide ser escuchado en estos primeros 5 versículos porque él se dice a sí mismo, mi causa es justa. Pero ningún hombre, yo quiero llevarte a esto, a esta reflexión, ningún hombre puede reclamar justicia perfecta delante de Dios, excepto Jesús, que es el verdadero justo, porque en su boca no se halló engaño. David en algún momento está pidiendo protección porque sus enemigos lo agobian y él sabe que está intentando ser lo que es justo, ser lo que es íntegro al Señor, pero en el fondo él sabe que el único justo es Dios. Y Primera de Pedro, en el capítulo 2 versículo 22 nos afirma, hablando de Jesús, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. O sea, Jesús es el único que puede reclamar justicia perfecta delante del Señor porque en Él no ha habido engaño en su boca, en Él nunca hubo pecado. Por eso su oración, la oración de Jesús, siempre fue escuchada por su Padre. Y Él nos dejó un ejemplo claro en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. De alguna manera Jesús quería afirmar y hacerle ver a las personas que le rodean que que Dios siempre lo escucha, que Dios siempre atiende a su oración porque Él es justo, porque Él está en plena obediencia haciendo la voluntad de su Padre, de aquel que lo ha enviado en todo momento. Por eso, en esos primeros 5 versículos, vemos cómo el cumplimiento se da en Jesucristo. Recuerda que nuestra serie nos enseña a conocer a Jesús a través de los salmos. Él es el único, amados hermanos, que pudo orar al Padre con justicia perfecta y Él mismo ahora, en este tiempo, intercede por nosotros, como nos señala el libro de la carta a los Hebreos en el capítulo 7 versículo 25, por cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. O sea, el Señor siempre está intercediendo
por nosotros. Aunque David habla de su propia integridad, amados hermanos, solo en Jesús se cumple de manera perfecta. Él es el único que pudo presentarse ante el Padre con justicia absoluta, sin pecado y sin engaño. Y esta misma carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que ha sido en todo con nosotros, pero sin pecado. Vemos, he ahí la diferencia de nuestro Señor, el único perfecto, el único justo que puede reclamar justicia perfecta ante el Señor. Y también de alguna manera, hermanos, el apóstol Pablo nos recuerda que esa justicia perfecta fue imputada en nosotros, ha sido imputada en nosotros, como lo afirma en su carta en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amados hermanos, nuestra confianza descansa en el Señor, nuestra satisfacción descansa plenamente en Jesucristo, el único justo, el único que pudo reclamar justicia perfecta por nuestros pecados, por nuestras agresiones, fue el mismo Jesús. Y su justicia ha sido imputada ante nosotros para que también seamos declarados justos a través de Jesucristo en el Padre. Y esa es una herencia que hemos heredado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva, hermanos, entonces al punto número 2, la protección bajo las alas del Padre. Y para hablar de este punto número 2, vamos a centrarnos, hermanos, en los versículos del 6 al 12. Y dice la palabra del Señor: yo te he invocado, oh Dios, porque tú me responderás. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra maravillosamente tu misericordia, oh Salvador de los que se refugian a tu diestra, huyendo de los que se levantan contra ellos. El versículo 8 nos dice el salmista: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. De los impíos que me despojan, de mis enemigos mortales que me rodean, de los que han cerrado su insensible corazón y hablan de manera arrogantemente con su boca. Ahora han cercado nuestros pasos, fijan sus ojos para echarnos por tierra. Como león que ansía despedazar, dice el versículo 12, como leoncillo que acecha en los escondites. Hermanos, este punto número 2 que nos dice la protección bajo las alas del Padre, o guárdame, escóndeme bajo la sombra de tus alas, a mí me hace recordar y me traslada un poco a mi niñez cuando crecí allá en Honduras, en un pueblo muy pequeño, en Jacaliapa, donde habían escenas. ¿Te acuerdas cuando la gallina con sus polluelos, que a veces 10 pollitos, 20 pollitos, mi madre siempre ponía a las gallinas, ¿no? A que colocaran ahí los huevos para que en un par de días salieran aquellos polluelos. Y para mí me parecía tan bonito cuando los polluelos, al verse que estaban en peligro, corrían bajo las alas de la gallina, porque de alguna manera ellos entendían que bajo esas alas ellos estarían guardados, como cuando venía la lluvia, por ejemplo. No sé si tú experimentaste esas escenas, que de repente venía la lluvia, venía la tormenta y los pollitos corrían para protegerse bajo las alas de mamá gallina. Y de alguna manera, hermanos, el salmista nos está diciendo esto: escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿De quiénes? De los impíos que quieren despojarme, de mis enemigos mortales que hoy me rodean, de los que han cerrado su insensible corazón y de los que hablan de manera arrogante con su boca. Y el salmista dice: escóndeme bajo la sombra de tus alas de aquellos que han cercado nuestros pasos y fijan sus ojos para echarnos por tierra. E incluso añade: escóndeme bajo la sombra de tus alas
de aquellos que como león rugiente ansían despedazarme. Y cuando yo leía este versículo 12, me recordaba lo que el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, nos recuerda y da un consejo para la iglesia. En el versículo 8 del capítulo 5, sean de espíritu sobrio, estén alerta, porque su adversario el diablo anda acecho como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, aquí David dice, escóndeme de la sombra de tus alas como de león que ansía despedazarme. Y mira, de alguna manera el apóstol Pablo lo afirma. Afirma al decir, su adversario, el diablo, anda como acecho, como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero nos da un consejo en el versículo 9, resístanlo. Resístanlo. ¿De qué manera? Estando firmes en la fe. Entonces, de alguna manera, David nos está apuntando a la protección de Dios en medio del peligro. Y David nos está diciendo, si estamos bajo la sombra del Señor, Él nos guardará y nos cuidará como la niña de sus ojos. Mira, pon esta comparación, ¿no? Este verso, como la niña de tus ojos, a que tú proteges tus ojos, proteges a la niña de tus ojos, así nos protege el Señor. Y en Cristo, hermanos, esta oración o esta declaración que nos deja el salmista en estos versículos se cumple porque Él mismo pidió protección a su Padre en aquella oración maravillosa en Juan capítulo 17. Pareciera que en la cruz él se sentía abandonado, pero en realidad estaba cumpliendo el plan de redención. Y el libro de Hechos nos recuerda, capítulo 2, versículo 23, este fue entregado por el plan que se había predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en la cruz por manos de impíos y lo mataron. ¿A quiénes les está diciendo el apóstol? Ustedes lo mataron. ¿Quiénes son ustedes? Los escribas, los fariseos, aquellos que lo traicionaron, aquellos que lo entregaron, aquellos que lo rechazaron, aquellos que no quisieron atender a su mensaje. Ellos lo rechazaron, ellos lo entregaron. Pero Dios, Jesús mismo dio su vida en obediencia a su Padre. Yo le doy mi vida eterna y jamás perecerán y nadie les arrebatará de mi mano, dice Juan capítulo 10, versículo 28. Nadie los arrebatará de mi mano. En Cristo siempre, amados hermanos, estaremos más que seguros. Y esto nos lleva, hermanos, entonces al punto número 3 de nuestro Salmo 17, los enemigos y el contraste del mundo. Y para este punto nos vamos a centrar en nuestros versículos 13 y 14, que nos dice de esta manera: levántate, Señor, sal a su encuentro, derríbalo con tu espada, libra mi alma del impío. Líbrame de los hombres con tu mano, oh Señor, de los hombres del mundo, cuya herencia está en esta vida y cuyo vientre llenas de tu tesoro. Se llenan de hijos y dejan que les abunden a sus pequeños. ¿Qué quiere decir o qué nos quiere decir el Señor a través de estos dos versículos? Los malvados de alguna manera buscan solamente el presente. Su porción está en esta vida. Líbrame de los hombres con tu mano, Señor, de los hombres del mundo cuya herencia está en esta vida. Y eso, en contraste con el creyente, para nosotros sabemos que nuestra herencia no está en lo que estamos viviendo en este momento. Nuestra herencia está en la resurrección en Cristo, en la esperanza de esa resurrección que un día tendremos en el Señor. Jesús estuvo rodeado por sus enemigos, fariseos, romanos, aquellos que lo traicionaron. Ellos buscaron su satisfacción, de alguna manera en el poder que tenían. Los fariseos anhelaban poder, los romanos anhelaban poder. Ellos se aferraron a ese poder y y por eso rechazaban las enseñanzas de Jesús, porque sabían en el fondo de sus corazones que los confrontaba, que sabían que Jesús los confrontaba con una verdad que ellos no estaban dispuestos a vivir, aunque la conocían en su corazón.
Pero sabemos que la victoria de estas personas, de los fariseos, de los romanos, de aquellos traidores, fue temporal. Fue temporal porque Cristo triunfó eternamente sobre ellos en la cruz. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 15, él nos recuerda lo siguiente, capítulo 2, 15 de Colosenses. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, lo vindicó en la resurrección. En la resurrección. Hermanos, nuestra confianza está en el Señor. Nuestra confianza está de saber que un día resucitaremos con Él en su segunda venida y podremos gozar de esa maravillosa promesa que Él nos dejó cuando se fue. Me voy a prepararos morada, pero luego vendré a vosotros y los tomaré para que estén conmigo para siempre. Por eso el salmista termina, y este sería nuestro último punto de este salmo, punto número 4, la gloria final. Y mira cómo lo termina David en el versículo 15, en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Dice, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar me saciaré cuando contemple tu semblante. ¿Al despertar de qué? Es decir, David termina con una esperanza que trasciende esta vida. Les decía, amados hermanos, en tu justicia veré tu rostro. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Qué nos está diciendo el rey David? Él está apuntando que aunque en su vida terrenal en ese momento no puede ver al Señor, pero él tiene la esperanza que en su justicia él lo verá un día. Él nos está diciendo de alguna manera y está confiando que él va a morir, pero que luego verá al Señor cuando despierte a su semejanza. Y esto apunta directamente, hermanos, a la resurrección gloriosa de Cristo. Esto a mí me encanta porque los salmos, aunque fueron escritos por David, David inspirado por el Espíritu Santo, siempre nos está hablando de Jesús y nos está dejando pautas de que todos sus salmos, todas sus canciones, todos sus signos eran una sombra y figura de Cristo, de lo que un día Él podría ver y Él podría contemplar. Y aquí prácticamente nos está diciendo, contemplaré tu rostro, al despertar me saciaré cuando contemple tu semblante, apuntando directamente a la resurrección gloriosa de Cristo. Los creyentes seremos, amados hermanos, seremos transformados a su imagen. Primera de Juan, vamos a irnos ahí por un momento. Hay una palabra maravillosa en 1 de Juan capítulo 3, en el versículo 2, que nos enseña lo siguiente. Primera de Juan 3:2 dice, amados, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque lo veremos como Él es, como un Cristo que ya fue glorificado. Y todo lo que y todo el que tiene perdón, puesta esta esperanza en Él, se purifica así como Él es puro. Lo veremos como Él es en su resurrección. Y esta es la promesa en la cual descansamos. Esta es la confianza en la que en la que nosotros tenemos. Esta es la confianza con la que David cierra este salmo. En cuanto a mí en justicia, contemplaré tu rostro al despertar, me saciaré cuando contemple su semblante. Amados hermanos, Jesús es el primero en resucitar con un cuerpo glorificado, como lo recuerda el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 20, y nos dice de la siguiente manera, pero ahora en Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Él fue la primicia de esta maravillosa promesa que bienmente David nos recuerda. Nosotros también seremos transformados
y veremos su rostro, amados hermanos. Descansemos ahora en estas maravillosas promesas, que esta confianza que hubo en David sea trasladada a nuestras vidas. Que esta confianza, amados hermanos, permanezca en nosotros y estemos satisfechos en Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por recordarnos, amado Padre, que nuestra esperanza está en tu amado Hijo Jesucristo. Por eso yo oro, Señor, por mis hermanos, por los amigos que verán este devocional, por aquellos que están siguiendo esta serie, conociéndote a ti, oh Jesús, el único que nos permite acceso al Padre, el único que nos brinda esperanza, el único que señala a nuestro corazón que descansemos en tu maravillosa promesa. Que tú nos recuerdes a través de este salmo, Señor, y que nos des esa confianza de que un día, cuando tú vengas, estaremos contigo para siempre. Oro para que mis hermanos puedan confiar y creer en esta promesa, para que sea tu evangelio, para que sea tu palabra, Señor, trayendo a nuestro corazón a través del Espíritu Santo, y que nos haga entender que somos pecadores, que necesitamos estar cerca de ti, que necesitamos rendir nuestro corazón y que tú hagas una obra en nuestras vidas a través de tu evangelio. Gracias por permitirme llevar, llevar estas palabras, llevar esta palabra con fidelidad, con temor, sabiendo que eres tú, Señor, quien nos da la confianza y la seguridad para exponer tu mensaje. No porque seamos buenos oradores o tengamos una buena oratoria, sino recordarnos bienmente que somos débiles, pero que en nuestras debilidades tú te glorificas. Por eso te doy la gloria a ti, el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz del Señor, amados hermanos.